José de Jesús, médico otorrinolaringólogo. No me sale. Sí, yo puedo decir esternocleidomastoideo. Sí, y sí, yo lo puedo decir. Y puedo decir esfigmomanómetro también. Sí, puedo decirlo absolutamente todos. Doctor, nosotros vamos a hablar con usted acerca del lavado de oídos. ¿Los oídos se lavan, doctor? Hablemos de las de los tres oídos. Okay. El medio, el interno, el externo, el medio y el interno. Sí. ¿El oído se lava? Generalmente uno no debería lavarse el oído, no tener la necesidad de lavarse el oído. Uno se lava las orejas. Allá en el oído interno, en el oído medio, en el oído externo no hay que tocar para nada. Sí, solamente la oreja. En ocasiones se acumula mucho cerumen que se impacta y puede llegar a doler o a ponerte sordo, o puede introducirse algún cuerpo extraño en el oído que amerite que uno haga un lavado de oído. Pero en términos generales no es natural, no es necesario lavarse los oídos. O sea, no hay que pasarse el hisopo cada vez que se baña. Así es. ¿Cuál es la consecuencia o el resultado? No voy a hablar de consecuencia. ¿Cuál es el resultado de pasarse el hisopo? No solo cuando se baña. Hay gente que se pasa un hisopo a veces, varias veces al día. Mire, hay algo interesante. Uno de los invitados cuando se iba me dijo que se metía un hisopo cada vez que se bañaba. Y eso es algo muy común. El oído externo está cubierto de piel. Piel igual que lo de los brazos o lo de las piernas, ¿no? Y tiene unas glándulas sebáceas modificadas que son las que producen el cerumen. Esas glándulas producen una capa de cerumen que vendría siendo como el asfalto de la calle. Cuando los pacientes se meten mucho hisopo, quitan, remueven esa capa de cerumen. Y ese oído y dejan la calle llena de hoyo. Sí, y ese oído que era impermeable, porque esa capa lo aislaba del agua, ya no es impermeable. E inmediatamente sacan un pie de la bañera o de la ducha y ya tienen el hisopo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasa igual que con el cuerpo. Es muy agradable estar bajo la ducha en el agua, pero desde que tú sales te quieres secar rápido. Así mismo pasa con el oído. Y se vuelve un círculo vicioso de que yo me tengo que entrar un hisopo porque me pica, y me pica porque me rasco, y me rasco porque me pica, y no se sale de ahí nunca. Entonces yo les recomiendo a mis pacientes que han caído en ese círculo vicioso que se tapen el oído, se pongan algún tipo de tapón. ¿De la que te vive metiendo cosas en el oído? De que me lavo me paso el hisopo todos los días porque lo siento sucio. Se crea como una psicosis. Entonces hay que tratar de tapar el oído con algún algodón, diferentes cosas, tapones especiales que hay, hasta que ese oído recupere esa impermeabilización que produce el cerumen y ya no haya esa necesidad. Perdón. Porque se pasan, de tanto limpiarse, se llevan el cerumen, pero comienzan a lastimar la piel. Cuando se lastima la piel con el dedo, con la llave, con la plumita, con todo. ¡Con la llave! Sí, porque se meten llave en el oído también. ¿Con la llave? Sí, pinchos. La tapa del lapicero. La tapa del lapicero, el peine al revés, esos peines que tienen palito. El peine de palito. El peine de palito, o sea, de todo se meten en el oído y eso va lastimando. ¿Qué pasa? Hay una flora normal que habita en el oído del ser humano, donde predomina una bacteria que tiene un nombrecito muy feo que se llama la Pseudomonas. También vive la cándida. ¿En el oído? En el oído, sí. Y cuando uno tiene una alteración en esa flora normal, pues vienen las infecciones del oído, vienen las otitis externas, que a veces son bacterianas, pero muchas veces son también micóticas por la cándida, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ay, pero lo que tú estás diciendo es grave, doctor. No. ¿Hongo en el oído? Claro, es bastante frecuente. Es un motivo de consulta frecuente. Y lo típico de estos pacientes... ¿Por qué pica el oído, doctor? Eso es una buena pregunta. ¡Ya de las que tú llevo tres! ¡Llevo tres! Generalmente, la falta de lubricación del oído por el cerumen es lo que provoca la picazón. Sí, esa resequedad hace que el oído pique. ¿Y pique. qué puede producir la resequedad? Independientemente de que me la saque. La resequedad es el síntoma, es la causa, ¿no? Entonces esa picazón hace que uno que se manipule el oído y que ahí vengan las complicaciones, como puede ser una otitis externa, que te laceres el oído con todo el dolor que provoca, o que haya una infección micótica también. Sí. Entonces, el oído tiene algo especial, tiene una gran inervación. Pocas áreas del cuerpo tienen tantas terminaciones nerviosas como el oído. Y así de agradable como es que te hablen al oído, así duele el oído cuando se inflama.
porque está ricamente inervado. Sí, mucho. Sí. Sobre todo en los niños. Sí. Un dolor de oído en un niño es una cosa terrible. Sí. No, y en todos. Yo he visto hombres adultos Pero llorando por un dolor de oído. Lo digo particularmente en el caso de los niños porque cuando son bebés, mire qué ocurrió en mi caso. Ámbar, mi hija, hacía otitis media a repetición. Y en el caso de los niños, bueno, pues ustedes tienen una práctica, es álale la oreja y si se molesta, ahí puede haber un problema de oído o presiona un poquito por fuera, pero cuando es en el oído medio, pues no hay forma de tú darte cuenta de lo que está ocurriendo. Así es. Cuando se trata de bebés particularmente. Sí, claro, eso siempre se lo decimos a las mamás. Cuando un niño se toca mucho el oído, le duele, te llaman por teléfono, muévele el pabellón auricular. Si el pabellón auricular es doloroso, la oreja, ¿no? La oreja. Si la oreja, el pabellón auricular. si duele el oído, la manipulación, entonces probablemente, casi seguro, estamos frente a una otitis externa. Si tenemos dolor, pero la manipulación de la oreja no duele, entonces uno piensa que es una otitis media en la mayoría de los casos. ¿Y cuando es en el interno? El oído interno se enferma poco, gracias a Dios. Son pocas las patologías agudas del oído interno, sí. Sí que las hay, no muchísimas, pero realmente son poco frecuentes y son patologías muy serias, sí. ¿Serias y rápidas? Serias, no, generalmente no son rápidas, solamente de evolución lenta, son generalmente los tumores del oído. ¿Qué? Tumores del oído. Sí, también hay algunos tumores del oído. Uno de los más famosos es el colesteatoma, que es un tumor benigno, de naturaleza benigna, pero que destruye localmente el oído y que se ve mucho en las infecciones crónicas del oído. ¿Y por dónde se opera? Hay varias formas. Sí. De hecho, esos oídos tienen que operarse porque hay una destrucción importante y si tú no quitas el tumor, va a seguir destruyendo y uno de los sitios para donde se va es hacia el cerebro. Al cerebro. Sí. Ahora, doctor, ¿qué hago con la sensación? Porque, vamos a ver, usted habla de impermeabilización, por lo tanto, no es cierto que cada vez que yo me meto en el baño, a mí se me va a meter agua en el oído. Así es. No es cierto que cada vez que me meta en una piscina se me va a quedar agua en el oído. No, así es. Entonces, ¿qué hago con eso? Existe, así como hay para los ojos una lubricación artificial, ¿existe una lubricación artificial para el oído? Sí, hay algunas gotas basadas, por ejemplo, en glicerina que se pueden usar para lubricar el oído. Ay, qué bueno que usted dice eso. ¿Y si me pongo vaselina? También ayuda. ¿Me puedo poner vaselina? Sí. Lo difícil es saber, como es un órgano que no podemos ver, nosotros no podemos ver nuestro propio oído, a veces es difícil hacer la selección correcta, ¿no? Por eso, como decía nuestra otra invitada, el profesional, el que sabe de eso, a veces es el que tiene que dar la última opinión. Pero sí, en muchas ocasiones yo le digo a los pacientes, se van a meter su hisopo como quieran, porque por más que yo les diga, lo van a entrar. Yo a veces ponle un poquito de vaselina, ponle un poquito de aceite de bebé, para que no sea tan irritante, para que no sea no lastime tanto el oído. Okay. ¿Y qué pasa cuando uno de los remedios que suele la gente referir es usar agua de sal? Lavarse con agua de sal, con un gotero, ¿eso es efectivo? No, realmente no. Cuando hay patología de oído... Hay más violentos, mi amor, ¿tú sabes lo que te sugieren? Con una jeringuilla a presión. Bueno, eso es una forma de hacer el lavado. Sí, pero lo hacen ustedes. Claro. Sí, lo hacen ustedes. Mira, eso es otra cosa interesante que me gustaría decir. Aquí no tanto, pero en los países del primer mundo, donde hay medicina por niveles, hay mucha oferta en el mercado de cosas para limpiarse los oídos. ¿Por qué? Porque innecesarias. Es difícil encontrar un otorrino. Por ejemplo, tengo unos sobrinos que viven en Canadá y me dicen que la lista de espera para ver un otorrino son 2 meses. Entonces tú tienes tu oído tapado y tú necesitas algo, vas a la farmacia y hay una gotita que se echa en el oído, que ablandan el cerumen, una jeringuilla que se echa en agua, hay una maquinita ahora que está saliendo en las redes, pero todas esas cosas tienen un problema. Primero, no se puede hacerlas uno mismo. Se necesita que un profesional con conocimiento, con los instrumentos adecuados, realice el lavado de oído, porque es muy peligroso. Yo tengo muchos pacientes que van a mi consulta quejándose por dolor de oído, por sordera, porque se estaban limpiando el oído o porque fueron donde una persona no viene entrenada para limpiarse su oído y se le rompe el tímpano, le perforan el tímpano, le lastiman la piel del conducto con todo el dolor que eso produce. Doctor, ¿y qué tan fácil es una perforación de tímpano? Bueno, sí, es
hay varias razones. Cuando se está limpiando el oído, tú tienes un instrumento de acero, tú tienes un instrumento delgado, cortante, y puedes, si no tienes el cuidado, perfectamente penetrar la membrana timpánica, que es una membrana epitelial, parecida a la piel, bien delgada, son 3 capitas muy leves que se pueden perforar. También se perforan los oídos con infecciones agudas en los niños, que lo podemos ver. Y la otra que vemos con frecuencia son los cambios bruscos de presión que se pueden dar en un vuelo o cuando se están sumergiendo los buzos en el mar. Ahora, doctor, ¿recomiendan el lavado de oído? ¿Qué hace que se produzca entaponamiento en el oído? Generalmente, la mayor causa de tapones de oído es el uso de hisopo y de meterse objetos, porque va acumulando y empujando el cerumen hasta que te hace un tapón. O sea que es paradójico. Claro. Tú lo limpias, pero lo ensucias. Claro. Yo digo a los pacientes, como si tú cada día que barres, pones la basura abajo de la alfombra. Sí, en un momento ya se va a acumular. ¿En serio? Sí, así es. ¿Ya te duele? Ya me duele. Existe un número pequeño o sea, de personas. espérese, que me gustaría que recuperemos eso. Okay. Lo que estás haciendo cuando te limpias el oído todos los días es lo contrario. Claro, es empujar, meter el cerumen. De hecho, incluso los pacientes que son usuarios de audífonos, que usan audífonos para escuchar, también ellos hacen mucho cerumen, tapones de cerumen, porque cada día, un par de veces al día, meten su aparatito en el oído y eso va acumulando, empujando el cerumen. Doctor, una pregunta, perdone. ¿Envejece la audición? Claro, todo nuestro cuerpo envejece. Ay, no, doctor. Todo nuestro cuerpo envejece. Tampoco hay que ser tan sincero, tampoco hay que ser tan honesto. El envejecimiento del oído se llama presbiacusia. Así como, como la presbicia. Como la presbicia se llama presbiacusia. Y generalmente es una pérdida de audición bilateral y simétrica. Bilateral simétrica. Así es. O sea que no es uno y uno. No. Al mismo tiempo. La presbiacusia siempre es bilateral y simétrica. Ay, Dios mío. Ay, Dios, doctor, usted sí es desagradable. Sí. Qué feo. Ay, Dios. Así Ay, es la Dios, cosa. doctor. Así, sin un traguito ni nada. Pero menos dórelo, doctor. Hay que decirle a Cristal que traiga trago para la próxima. O sea que la pérdida es bilateral Y simétrica. O sea, en otras palabras, son los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. Y otra cosa curiosa de la presbiacusia es que el paciente pierde primero la capacidad de entender y luego de oír. Sí, es la razón que vemos en el cine, en el teatro, ese señor que le dicen una cosa y oye otra y uno se muere de la risa. Porque siempre están, dime, ¿qué pasó? ¿Cómo? Tú dices cama y ellos entienden ama o lo que sea, ¿no? Mire, ahora mismo me está picando un oído. Yo tengo dos. Ahora mismo me está picando el oído. Simétrica. Sí, pero no es adentro, es aquí afuera, no pasa nada. Allá afuera no pasa nada. Ya ese es el conducto auditivo externo. O sea que Sí, tampoco. ya tampoco. Ni siquiera ahí. No. O sea, ni siquiera ahí, doctor. Ni siquiera ahí. Solamente las orejas se lavan y se secan y ya. No hay que meterse para allá. Ay, Dios. O sea, el oído se seca solo. Se seca solo Pero además y se tampoco limpia es que solo. pero tampoco es que le entra agua. No, la forma del oído de nosotros. El oído, el conducto auditivo externo del humano, un humano adulto mide más o menos 2,5 centímetros. Y tiene una forma de S que favorece que el agua salga. Sí. Dificulta que algo que uno se meta en el oído vaya directamente al tímpano. No es recto. Sí. Gracias a Dios. Sí, por eso a veces los pacientes me dicen, ay, yo no me metí nada, pero yo le veo que se llevaron ahí, que está la laceración. Hasta donde le dice Y Cirillo. yo le digo, más nada, pero ya yo vi que se lastimaron. Entonces, esa forma de S que tiene, curva, favorece que el agua que entra salga con facilidad. Sí. Okay. En el caso de las piscinas, doctor, Sí. ¿cuál es la recomendación? En el caso de las piscinas, Ok. de los baños de inmersión, una playa, una piscina. Hay algo. El oído humano, el oído externo, cuenta con una protección que está conformada por dos cosas. Es piel sana y capa de cerumen. Si esas dos cosas persisten y están correctas, no va a haber ningún problema. ¿Qué pasa con las piscinas y la playa? Por ejemplo, Semana Santa es una época donde tenemos muchas infecciones. Generalmente la gente va el domingo a la playa, va el domingo a la piscina y se baña un par de horas. Pero en la Semana Santa se pasan 5 y 6 días metidos en el agua. Ah, cierto. Tanta exposición al agua va haciendo que esa capa de cerumen, que ya dijimos que hace el oído impermeable, se vaya desgastando, se pierda.
Y encima, esa falta de la lubricación hace que pique y comiencen a rascarse los oídos. Se está llevando el chin que queda. Se está llevando el chin que queda. Y por lo tanto, por eso la época de Semana Santa o la época de las vacaciones. Las vacaciones. En general. Sobre todo en niños. Sobre todo en niños son tan frecuentes las otitis externas. Entonces, ¿cómo los enseñamos a cuidarse? Deme un momentico, doctor. Déjeme contestar esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho. Le quería contar, ya que tenemos ahí un experto en hongos, le quería contar algo que me sucedió a mí, no a mí, sino a un vecino. Él estaba bañándose en una piscina en un sitio bastante importante, pero no lo habían limpiado bien. Entonces, en la noche comenzó a tener, como a los 3 días comenzó a tener dolor de cabeza, y fiebre. Y yo le dije a mi esposa, yo soy médico, yo le dije a mi esposa, esto me huele como raro. Entonces, le pregunté, ¿le duele el cuello? Me dice, sí y no. Ok, pues, mira, llévalo al hospital de una vez. Efectivamente, meningitis, pero lo bueno de eso es que en el hospital, en la clínica donde llevaron, muy famosa también, le dieron de alta por nada, porque no tenía nada, supuestamente. Entonces, ella me llamó, la señora, y yo le dije, dígale que dice un médico que lo vio, que por favor, que lo atienda. Y usted sabe por qué lo dejaron, porque cuando le dieron de alta, el paciente vomitó, y por eso lo dejaron. Y entonces, por otro lado, eso fue un caso, otra joven parecida al mismo caso, tenía la misma situación, dolor de cabeza, fiebre, y yo le dije, se parece al caso aquel, y le dije lo mismo, dígale que la lleve al hospital de una vez, a la clínica. Efectivamente, la misma situación, otra meningitis. Claro. Y yo no lo vi a ninguno de los dos, yo no lo vi, yo soy pediatra, yo soy Juan Pablo Luna, pediatra. Ok. Yo no lo vi a ninguno de los dos, pero sí ya con la sintomatología, claro. Gracias, doctor, gracias. Mira una cosa, ¿cómo saber? O sea, si me duele el oído, lo que me duele es el oído. Bueno, hay varias cosas interesantes con el caso que nos presentó el doctor. Generalmente, y eso pasó, como dice el doctor, efectivamente, para que esto suceda, secundario a un baño de playa, independientemente de 1 o varios días, debe haber alguna lesión previa. Exacto. Sí, debe haber tenido un paciente con un tímpano roto, perforado, o también no podemos descartar, porque se trataba de un paciente que estaba nadando, de alguna lesión a nivel de senos paranasales. Probablemente un paciente puede tener una fístula de líquido cefalorraquídeo por un traumatismo nasal, frontal, y haya una comunicación abierta. Y el hecho de estar metido en una piscina, en un río, entonces haya favorecido eso, sí. O sea que felicito al doctor porque salvó esa vida, claro, por la agudeza de su diagnóstico. No es común, pero esas 2 personas le deben la vida, yo creo, al doctor. Es así. Mire, doctor, yo tengo que despedirme y antes de despedirme yo quisiera que usted aprovechara para hacer, no sé si es la advertencia, la recomendación, llámela como usted quiera, con relación al tema del oído. Mire, una de las preguntas de las madres más frecuentes que tienen su niño en clase de natación o que tienen una piscina en su casa o en su edificio, ¿cómo yo cuido a mi niño de que no tenga una otitis externa, que es la que nosotros podemos más contribuir a evitar? Hay 3 métodos por los cuales uno puede secar el oído de un niño o de una persona que estuvo nadando en una piscina, en una playa. Una es usar tapones para nadar, que existen en el mercado o se pueden mandar a hacer a la medida. La segunda es usar el blower cuando llegan a la casa, en aire frío y un poquito lejos, no me lo vayan a asar las orejas a los pobres muchachitos, porque me ha pasado. Doctor, así llega el pobre muchachito con la oreja que parece Dumbi, ¿no, verdad? Y la otra es, hay gotas en el mercado que están basadas en ácido bórico o alcohol que sirven para echarle dentro del oído. ¿Antes o después? Después, y secar el oído. ¿Con qué lo seco? Con esas gotitas. Okay. Se echa. Una única advertencia. Esas gotas son para usar para secar un oído sano.
porque me llegan muchos el caso de que el niño comenzó con dolor de oído y la señora, la gota que tenía a mano era esa, y los pobres niños sufren tanto porque les arde, les duele mucho. Sí, entonces la gota para secar el oído son para eso. Si usted sospecha que hay una enfermedad del oído, por favor, abstenerse de usar esas gotas secantes. Y una última pregunta, doctora. Así como hay lubricante artificial para los ojos, ¿debo usar un lubricante para el oído o no? No es necesario en la mayoría de los casos. No creo que sea algo que deba hacerse de rutina porque va a conllevar una manipulación que va a hacer mucho más daño al final. Muchas gracias al doctor Juan José. José de Jesús, dije Juan José, al doctor José de Jesús, que es médico otorrinolaringólogo. Gracias a Patricia, que estuvo con nosotras también en la tarde de hoy. El doctor está en MedicalNet, ¿en el primero o en el segundo? En el A. En el A. Y Patricia está en The Cut by Patricia Sedano. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Los compañeros del Sol de la Tarde vienen a seguir. Quédense con ellos, por favor.